Shalom, Uraja, estimado público, esto es piensajudío.com, Yehuda Pérez, y estamos aquí en una nueva oportunidad, una nueva semana. Quiero, como es costumbre, permítame agradecer en nombre de todos juntos al Creador del Universo, Baruch Hashem Boreolam, que nos permite la vida, que estamos aquí, Baruch Hashem, vivos, y muy contento yo personalmente de estar en la tierra de Israel. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Los invito a todos con todo mi corazón, a pesar de todo lo que se oye en los medios de comunicación, pero aquí en Israel, el creador del universo, santo bendito sea Boreolam, nos bendice con algo que es hasta ciertamente ilógico, con una paz, una tranquilidad que se las deseo a todo ser humano. Baruch Hashem, por eso estoy muy contento y agradecido. Permítanme en nombre de todos ustedes también orar al eterno creador del universo, Boreolam, que todo es de Él, nada es nuestro, no el pensamiento, no la emoción. Él crea todo. Si somos honestos y humildes y sinceros con nosotros mismos, entendemos que nosotros no hacemos absolutamente nada. Todo es de Él. Él nos permite pensar. Él crea la plataforma de la emoción, del sentimiento, del pensamiento, de todo. Y Él nos permite usar toda esta realidad, esa alma que Él nos permite tener, que es la capacidad de comprensión intelectual, con sus utensilios, con sus herramientas para que podamos estar aquí en este mundo. Acordémonos que la felicidad, el placer dependerán siempre si hay comprensión, si hay entendimiento. Póngale una corona de diamantes en la cabeza de un burro, denle dinero, dólares, fírmenle un cheque de billones de dólares. Sí, pero si el burro no logra entender, apreciar lo que le están dando, no va a haber placer. Entonces, por lo tanto, hay que orar al dueño de todo. Él es el que da la oportunidad de pensar, el placer, la plataforma de la emoción, del sentir, y que Él nos ilustre, nos enseñe sus caminos que ya dejó legado en la famosa Torá, que es el Pentateuco, en la lengua santa, sagrada, en el hebreo, el idioma original. Recordarles a todos, a mí también, claro, que el argumento del pueblo de Israel es que es el único idioma que antecedió a la realidad. El creador del universo, para crear este mundo, lo que hace primero es, una de las primeras cosas que hace es de ese infinito, crea las letras hebreas en un mundo astral, espiritual todavía, antes de que sea materia, y él crea esas letras. En las letras él pone información, en las letras hay luz, energía, y entonces después de que crea esa plataforma de las letras hebreas, empieza el creador del universo a combinarlas y así crea toda la realidad y todas las dimensiones y todas las plataformas del pensamiento, de la emoción, del sentimiento, de todo lo que nosotros vemos, entendemos, comprendemos y vemos y captamos y percibimos. Todo el creador del universo lo crea combinando las letras hebreas en todas las dimensiones. Por eso lo único que existe en toda esta realidad es sabiduría. Con la sabiduría él crea todo, todas las plataformas, el cuerpo, la materia, el pensamiento, el cerebro, los ojos, todo, el entendimiento, todo, todo, todo. Entonces, por el hecho de que el idioma hebreo antecedió, el creador combina las letras hebreas y así crea la materia. O sea que lo único que hay en el cuerpo humano o en toda materia, en todo lo que existe es solamente una cosa: las letras hebreas que forman esa sabiduría, porque el creador es el que creó los conceptos y los valores éticos. O sea, que no que un papá tiene una familia y el niño se porta mal y empieza entonces a decir, bueno, ahora vamos a prohibir al niño que se porte mal y le vamos a obligar de una mitzvah, de un precepto de que honra a tu padre y a tu madre. No, 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 no. Por ejemplo, yo le digo a la gente, ¿y esto qué es? ¿Una mano? Sí, pero esto no antecedió, mano es un concepto, en hebreo yad. O sea que antes de que haya un miembro que luego le llamamos mano o en hebreo yad, antes de que esto exista, existió el concepto. El concepto siempre antecedió a la realidad.
como un ingeniero que va a construir un edificio. Primero hace los planes, los traza. Asimismo, la Torá, la información, antecedió a la realidad. Ese famoso Pentateuco en su idioma hebreo, el argumento es que el creador del universo, para crear todo este mundo, este universo, estas galaxias y la sabiduría entera toda, para crear todo, antes de crearlo, trazó el mapa que es la Torá, y por eso en la Torá, dicen los sabios, afojba, bekulabá, dele vueltas, y todo está en la Torá. Toda la información, la Torá, entonces es como un barcode en donde está escrita la historia y todas las opciones y posibilidades de todos los seres humanos. Su nombre, su familia, su dirección, con quién se va a casar y todas las opciones que tuvo para casarse o hacer cualquier cosa que hizo. Todo ya está escrito. ¿Ok? ¿Por qué así? Porque cuando el ser humano, estábamos incluidos en Adán, el primer ser humano, estábamos todos los seres humanos, gentiles, judíos, musulmanes, ateos, todos, los que estuvimos en la historia hasta hoy en día y los que van hasta el final de los días a existir, a venir a este mundo, todos esos seres humanos, esas almas, estuvimos unidas como un cuerpo uno, con esa unidad perfecta, en el cuerpo de Adán, el primer ser humano. Y cuando pecamos, cuando pecó Adán, entonces las células, por decirlo así, se quejaron, las células que componían el cuerpo de Adán, se quejaron con el Creador en su perfección divina, cómo es que castiga todo el cuerpo con la muerte. Entonces las células se quejaron como diciendo, castiga a los miembros del cuerpo que directamente pecaron, los ojos, la boca, el paladar, la mano, pero ¿por qué todo el cuerpo? Entonces el Creador nos reencarna a todos los seres humanos que éramos como células, porque vivíamos en armonía perfecta, y entonces el Creador nos quiere traer, en vez de ser células de ese Adán, como ahora nos trae como ser humano entero, para preguntarnos, ok, ¿tú crees que yo lo que hice fue incorrecto? Ok, te voy a traer a ti, en vez de ser una célula incrustada en el Adán, en el primer ser humano, te voy a reencarnar como ser humano completo y vamos a ver si no pecas. Y es un hecho de que la mayoría hemos pecado en este mundo y hay que reparar todo eso. Ok, el caso es que el tema de hoy va a ser algo muy interesante, Besat Hashem, que creo que es muy, muy necesario entender y saber para triunfar. El arte de la vida y su complejidad, el ser humano, pobrecitos, la verdad, no por maldad, pero la confusión y por ser que la vida es muy sofisticada y que simultáneamente tenemos varios propósitos, ¿ok? Porque en el momento que hacemos un precepto, un acto bueno o lo contrario, somos, por ejemplo, hijos de. Se nos va a juzgar también como hijos de, o como alumnos de, o como vecinos de, o como hermanos de. O si somos padres, en el mismo momento que hicimos un acto o bueno o lo contrario, vamos a ser juzgados como padres de. Y si fuimos también como maestros, porque todos al final de cuentas somos maestros, porque otros se fijan en nosotros y nos van a juzgar también como maestros de o como ejemplos de. Y todo eso simultáneamente. Y si eres casado, marido de o esposa de. Por lo tanto, la vida es sofisticada. No solo eso, sino personalmente hay que ser honestos y saber que la mayoría de la comida que consumimos, casi todos, por no decir todos, comemos por problemas emocionales. No comemos con el motivo correcto que debería ser que solo porque tenemos que seguir existiendo en este mundo, comeríamos lo necesario regularmente, tristemente o afortunadamente, o el destino de la vida, así Dios lo programó, que las cosas que son alimenticias y son correctas para el cuerpo, son cosas que regularmente no son tan sabrosas, y lo que es el placer de comer
¿ok? Porque realmente en vez de tener hambre tenemos lo que se llama ta'abá, que es hashakim, deseos de un dulce, de una cerveza, no importa qué. O sea, que no comemos porque tenemos necesidad de comer, sino porque tenemos problemas emocionales sin darnos cuenta. La mayoría de la gente come, otros toman cigarros o cervezas o drogas, de todo, pero todo es por descontrol emocional. ¿Ok? Muy importante saber eso. Entonces, las metas tristemente no se logran, ya dije por un motivo muy básico e importante. Pero hoy quiero enfocarme en otro motivo súper interesante. Para esto hay que escribir lo que voy a decir ahorita para que me entiendan el resto de la plática. Entonces, cuando tengan tiempo, luego escuchan esa plática nuevamente, pero voy a hablar por qué la gente no logramos, me incluyo yo también, estoy en esa lucha, en esa transformación. Claro, todos tenemos logros, unos más que otros, pero aún así hay mucha gente que se siente muy frustrada porque le intenta y le busca y sigue teniendo resultados tristemente, pues no tan alegres. Y bueno, de eso quiero hablar. ¿Cuál es el motivo? Uno de los motivos muy importantes. Ok, entonces, cuando lleguemos otra vez y tengan tiempo, lo escriben. Y si ahorita lo pueden escribir también, sería mejor para entender lo que voy a decir. Quiero hablar de un concepto que parece que lo entendemos, se llama fe, en hebreo emuná, pero Baruch Hashem, en el idioma hebreo, los conceptos y las ideas están millones de veces mucho más claras, exactas, perfectas, comprensibles, porque el idioma mismo permite eso. O sea, uno de los, tristemente, problemas que existen, ¿se acuerdan del pasaje bíblico de Babel, de la Torre de Babel, en donde el creador confundió las lenguas? En hebreo Babel viene del verbo levalbel, que significa confundir. O sea que antes de la Torre de Babel, de ese evento histórico, en la víspera de la creación, antes de eso, el ser humano, todos hablaban el idioma original, que es el idioma hebreo santo, con el cual fue creado la realidad. ¿Ok? Adán, cuando fue creado con una edad, con una apariencia como de 20 años. Dios es todo lo puede, Dios tiene un propósito. O sea que si hubiese habido evolución, entonces tomaría 20 años hasta que este Adán, el primer ser humano, tuviera la apariencia. Pero como Dios todo lo puede y crea todo en un instante porque Él es todo lo puede, así creó no solamente a Adán, cuando lo creó en un instante, con una apariencia como de 20 y con una capacidad de comprensión mucho más elevada que todo ser humano, porque era perfecta creación directa de Dios y no el resultado de un ser humano que después de él, de Adán, el ser humano fue resultado de una unión entre hombre y mujer. Adán, el primer ser humano, no fue resultado de una unión entre hombre y mujer, sino fue la perfecta creación del Eterno con la capacidad máxima de comprensión. Ustedes saben que hoy en día el ser humano ni siquiera utiliza el 10% de las capacidades intelectuales. Imagínense. El caso es que cuando Adán fue creado, así no solamente Adán fue creado por un propósito específico, sino también el mundo fue creado con una apariencia de millones de años. O sea, por eso no hay contradicción entre la ciencia que intentan decir ideas de que hubo evolución. O sea, que sí se puede decir eso, sin embargo, no significa que es cierto. Ok, bueno, eso no es el tema, pero información que quiero que sí se sepa y se conozca. El caso es que Adán fue creado con una apariencia como el mundo y la realidad entera fue creada en el instante que Dios la creó, con una apariencia de evolución, de transformación, no importa. Pero otra vez, Dios es todo lo puede. El caso es que antes de crear, como se dijo al principio, el Eterno crea las letras hebreas en una dimensión espiritual, después
Esa combinación de letras, con ella forma el concepto tiempo, espacio, toda la realidad, todo lo que vemos, todo lo que percibimos en todas sus dimensiones. Por lo tanto, el hebreo no es un tampoco resultado humano, la lengua misma, el idioma hebreo sagrado, santo, no es resultado de una necesidad humana para comunicarse. O sea, que todos los idiomas, aparte del Leshon HaKodesh, de la lengua santa hebrea, pueden ser resultado de la necesidad humana que el ser humano durante los miles de años de historia que ya tenemos, el ser humano inventó ideas, nunca uno sabe, ¿ok? Y por eso no hay una lógica absoluta en el idioma, en ningún idioma, ¿ok? Significa, ¿por qué en inglés table, mesa, se llama table? No sé, yo nací en esta generación, antes de que yo viniera a este mundo alguien ya me antecedió, o en español le llamaron a la mesa mesa, o a la cama cama, o al no importa qué. ¿Pero por qué? Bueno, no hay lógica, pero pues ese es el idioma y así se habla y es para comunicarse. Entonces puede que el ser humano inventó palabras y decimos, por ejemplo, Google, hace 100 años Google no existía, WhatsApp, no existía esa palabra, ese concepto, esa idea. Entonces, puede que la gente inventó ideas y nosotros decimos, muy importante idea, que antes el único idioma que existía antes de la creación fue es el idioma hebreo y el Eterno, así como creó perfectamente al Adán, a la creación, la creó perfecta, absoluta, completa. Así el Eterno crea antes del mundo, crea el idioma perfecto, único, absoluto, que contiene el idioma mismo. No solamente esas letras contienen información, sino las letras en el idioma hebreo contienen fuerza, energía, luz. Muy importante saber esto. O sea, que por el hecho de que el idioma hebreo tiene lo que he mencionado, la pronunciación de los sonidos, el sonido que salga para pronunciar una letra y después una palabra, es tan importante, tan específico, tan profundo, tan poderoso, que por eso el idioma hebreo, quien lo conozca y lo pronuncie y tenga, lo más importante, la intención correcta de que cuando pronuncia lo que pronuncia y entiende lo que entiende y tiene la intención correcta, hace que las letras que se han mencionado, que forman palabras hebreas, tengan un poder adicional, profundo, poderoso, infinito. Y de ahí, una de las diferencias abismales entre el pueblo de Israel y las naciones en general. Ese idioma hebreo es no solamente un medio de comunicación, sino es un medio de transformación. El idioma mismo es un medio o un conducto de conexión directa. Es como, claro, una analogía no completa o perfecta, pero más o menos. Si tú quieres llamar o conectarte con específico dueño de algo muy importante, muy poderoso, muy rico, un presidente, no importa quién, alguien que tiene influencia, si no le marcas el número exacto, no vas a llegar a contactarte con él. Otra vez, una analogía. Lo mismo si tú no marcas el número correcto, espiritual, por decirlo así, pronunciando, porque en hebreo las letras del hebreo también representan números. O sea que la primera letra del idioma hebreo, Aleph, llamada Aleph, representa el número uno. Bet, la segunda letra, el número dos, y así sucesivamente. Por lo tanto, si el ser humano supiera todos estos secretos, se conectaría más directamente con el creador del universo, con la esencia de las cosas y oigan bien, y por el hecho de que toda materia, todo ángel, todo ser creado en cualquier dimensión
su código genético de la materia y de los seres humanos y de los ángeles y de todo y del pensamiento y de la emoción, el código genético de todo es las letras del idioma hebreo. Por lo tanto, quien conozca este secreto del idioma hebreo y todo lo que he dicho y mucho más, podrá gobernar la realidad, la materia y la podrá transformar, traspasar. Claro que para eso lo más importante también es, de todo lo que he dicho, es que el ser humano no puede controlar nunca nada afuera cuando él no se controle a sí mismo. Eso es una regla básica de entender. O sea, y no hablamos de control con mala intención, de que ahora, como sé que la materia, toda la materia está creada solamente con las letras hebreas y su combinación, ¿ok? Y cuando el ser humano conoce todos estos secretos, hemos dicho que para controlar, no controlar con un concepto negativo de que ahora yo voy a ser el controlador y voy a abusar de los demás, no, eso seguramente no, porque el que tuviera ese pensamiento ya no va a controlar nada, porque el mundo no es nuestro, sino de Dios. O sea que para hacer o controlar algo, otra vez con un propósito correcto de control para que se sepa usar y sea la bendición de la materia. O sea que por el hecho de que el judío, los santos varones dedicados a el estudio constantemente de la Torá, del famoso Pentateuco en su idioma hebreo, sabiendo que el creador recrea la realidad, la crea constantemente con el verbo, o sea que no solamente una vez dijo Dios sea la luz y fue la luz, sino que esa palabra es constante cada instante, hay una voz que le dice a cada materia, a cada cosa existir constantemente. Esa voz es continua. Y así el creador renueva la realidad y la crea nuevamente constantemente y por eso existe la materia. Y por el hecho de que el pueblo de Israel es socio de la creación, es procreador de la creación, le dio Dios al pueblo de Israel la potestad del idioma hebreo, le dio Dios al pueblo de Israel el mapa que antecedió a la realidad, como cualquier arquitecto que para construir un edificio primero tiene un blueprint, tiene esos mapas, esos trazos. Así el Eterno le dio al pueblo de Israel en el monte de Sinaí, cuando se reveló el Eterno en el monte de Sinaí. Eso es una forma muy profunda de entender lo que pasó en el monte de Sinaí, en la famosa data de la ley. El Eterno le dio al pueblo de Israel ese mapa y para ser socios hay que ser procreadores. Y por eso mismo, así como Dios crea constantemente con el verbo, hablando constantemente, por eso de las 613 preceptos, la mitzvah más sagrada de los 613 preceptos bíblicos, la mitzvah más sagrada que está sopesada como todos los 613 preceptos, es el estudio de la Torah, la pronunciación, hablar, sí, leer la Torah, hablarla, estudiarla. ¿Por qué? Porque somos socios de la creación. Y así como el creador crea con el verbo hablando constantemente, por eso la mitzvah más sagrada de los 613 preceptos es cuando el pueblo de Israel se sienta a estudiar la Torah constantemente, porque a propósito, no solamente por este motivo que he mencionado, sino porque, oigan bien, porque, ¿qué dije desde el principio? ¿Dónde hay placer? Placer habrá primeramente si hay comprensión. Si no hay comprensión, no hay placer. Entonces, como el Eterno quiere que tengamos placer constantemente, entonces, ¿qué hizo el Eterno? Por eso nos dio la mitzvah más sagrada de los 613 preceptos. La mitzvah más sagrada es el estudio de la Torá, porque simultáneamente, cuando estudiamos la Torá y la pronunciamos, estamos siendo procreadores de la realidad, como hemos dicho previamente. Pero ahora otro motivo más hermoso, que por el hecho de que el placer del ser humano siempre va a depender de la comprensión, porque si no comprende, no podrá tener placer. Y el Eterno quiere que el ser humano tenga placer constante. Por eso que hizo, nos dio
la oportunidad de leer la Torah, de estudiarla para comprenderla y profundizar en cada letra, en cada forma de la letra, en cada palabra, para que el placer sea constante. Por eso la mitzvah más sagrada es estudiar la Torah constantemente. Y por eso el pueblo de Israel es un pueblo de gente erudita, sabia. Por eso, claro, no quiero presumir, pero es un hecho que la mayoría de los startups en el mundo hoy en día lo lidera el pueblo de Israel. Los premios Nobel, el pueblo de Israel no es ni siquiera un 1% del total de la población mundial. No somos ni siquiera 1%. Y es desproporcional ver los premios Nobel, que son más de 25%, el pueblo de Israel en vanguardia, el premio Nobel como pueblo, como nación. ¿Cómo eso es posible? Eso es ilógico. Y entonces ya vamos a entender por qué si sucede eso, porque en el pueblo de Israel el pecado más grande que puede existir es ser ignorante. En el mundo gentil no es un pecado ser ignorante. Tristemente, a propósito, los que quieren gobernar al mundo, los que tienen la burocracia y el monopolio del mundo, estuvieran más contentos si hubieran masas de ignorantes para seguir gobernándolos. Eso les encantaría a los millonarios. ¿Ok? Más sin embargo, en el pueblo de Israel es lo contrario. Es un delito espiritual ser ignorante. Muy importante saber eso. Sí, el pueblo de Israel es pecado ser ignorante. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad, Dios nos dio una capacidad. ¿Se acuerdan que empecé a decir que el ser humano, Adán, tenía la capacidad, cuando Dios lo creó perfecto y completo, significa que usaba el 100% de sus capacidades intelectuales. Él veía, tenía el poder de ver desde cuando fue creado, desde la víspera de la creación hasta el final de los días. ¿Por qué? Porque fue, no sé si ustedes saben, por ejemplo, cuando Jacob, el patriarca Jacobo, bendijo a los hijos de Yosef, de José, cuando estaban en Egipto, y Exchange cambió las manos para bendecir a los dos hijos, Menashe y Efraim, hijos de Yosef. La palabra en hebreo, cuando cambia las manos, le llama sikel. Sikel viene de la palabra segel, exchange, cambió las manos. Pero esa palabra viene de la palabra segel, que significa intelecto. Significa, dicen los sabios, que en aquellos tiempos no solamente el ser humano tenía intelecto en el intelecto, sino que los miembros del cuerpo todos tenían intelecto y por eso las manos sabían lo que tenían que hacer. Hoy en día, tristemente, ni siquiera tenemos intelecto en el intelecto, ni siquiera usamos el 10% de nuestras capacidades intelectuales. O sea que estamos perdidos, por decirlo así. Claro, otra vez, relativamente, todo es relativo, ¿ok? No nos vayamos a sentir tan mal. Pero es verdad, es realidad que nosotros atrofiamos la mente, no queremos pensar. Tenemos una capacidad, podemos ser más pensantes, estudiosos, pero el mundo tristemente está en ocio espiritual. Y por andar en ocio espiritual, sin entender o buscar y ser honestos y humildes y preguntarse preguntas básicas, ¿qué estoy haciendo yo en este mundo? ¿Quién me trajo y para qué tanta inversión? Porque si ustedes ven una computadora, y en la computadora ustedes ven tanta sabiduría, tanta inteligencia puesta en la computadora, entiendes cuando menos y deduces que quien inventó la computadora es mucho más inteligente que la computadora. Y si ves que ese ser humano, que no tienes que conocerlo personalmente para deducir lo que ya dije, pero entiendes que si invirtió tanta sabiduría en la computadora, es porque él tenía un propósito mucho mayor. O sea que entre más complejidad y sabiduría encuentres en algo, entiendes que el propósito es mayor. Y todas las computadoras del mundo y todas las líneas telefónicas del mundo no se comparan ni siquiera a una célula de la complejidad que tiene una célula. Entiendan, entonces el creador que nos está creando, porque hay que ser honestos, nosotros no hacemos nada para esa creación de nuestro cuerpo. Nosotros no ponemos gasolina espiritual en el corazón, ni tenemos que ir a estacionarnos para decir, bueno, ya se le acabó la energía al corazón, ahora hay que meterle energía, espérense un poquito, no, porque te mueres. Nosotros tampoco hacemos nada de eso. La misericordia del Eterno y el amor infinito hacia nosotros, hacia cada ser humano que respire, sea judío o no sea judío, tenemos que ser honestos y entender que tenemos que elevarnos con la humildad.
Ser humildes para elevarnos, porque si estamos en orgullo no vamos a elevarnos, no vamos a tener placer. O sea que por la abundancia que hay, la gente no tiene placer. No porque no haya placer, sino porque no hay la humildad para apreciar lo que se recibe. Y entonces, entre más abundancia, la gente va a seguir tomando más pastillas y drogas para huir de la realidad. O sea que la solución es más fácil: humildad, ser honestos y empezar a agradecer y a apreciar cada cosa, porque es lo único que nos va a salvar de la abundancia. O sea que la abundancia en hebreo es shefa, abundancia. Las mismas letras en orden diferente es pesha. Pesha es el atraco, la violencia, la destrucción. O sea que la abundancia, oigan bien, y vamos a una generación, tengo que decirlo ahorita claro, que ya estamos sabiéndolo casi todos, pero vamos a ahora a una nueva era del AI, ¿ok? De la inteligencia artificial que va y ya está quitando muchos puestos de trabajo a millones de gentes. La gente va a perder millones de gentes su trabajo porque ya no lo van a necesitar, traductores y un montón de gentes pobrecitas. ¿Por qué? Porque el Eterno nos quiere enseñar una lección antes de que venga la abundancia. Quiere prepararnos para que entendamos que no tenemos lo que tenemos porque somos inteligentes. No, no por eso tienes lo que tienes, sino por la misericordia de Dios que nos permite pensar. Si no entendemos eso, Alzheimer está esperándonos. Cuando el Eterno nos quite la posibilidad de pensar, vamos a entender y apreciar la oportunidad de pensar, pero el orgullo nos ataca, el orgullo mal puesto, ese ego mal puesto en el lugar incorrecto. O sea, tenemos que usar el ego para apreciar quién somos, no para ser orgullosos sobre los demás, para valorarnos, ¿ok? Es un sistema de vida correcto, de empezar a apreciarnos correctamente y no ser orgullosos por sobre los demás, ¿ok? O sea, que para elevarnos hay que ser, lo básicamente es la humildad. Entonces, cuando hagamos eso y actuemos así, seguramente vamos a ser felices y entonces podemos superarnos intelectualmente, apreciando la realidad, comprendiéndola y evitar que nos destruyamos personalmente, no que otros nos destruyan. Porque la gente se está destruyendo personalmente consumiendo pastillas para quién sabe qué, para dormir, porque tiene traumas, porque tiene pesadillas, porque tiene por la locura de la carrera de la vida. Tantas metas, como empecé diciendo, somos simultáneamente tan sofisticados, tantos propósitos simultáneamente, y cuando ves tanta gente y muchos ya estudian lo que ya estudiaste y te sientes defraudado o falta de fe y confianza. ¿Pero por qué? Porque creemos incorrectamente que si yo me pongo, como se dice en Europa, marpequín, yo empiezo a dar codos a todo, codazos a todo el mundo para abrir espacio y para abrir territorio y disque triunfar, ya no lo vamos a hacer. Así no se triunfa. Vamos a decir de otra forma estas cosas. Dos personas a distanciadas de billones de años luz una de otra. ¿Ok? O sea que la distancia es ¡guau! Una distancia de millones de millones de millones de millones de kilómetros. La pregunta será, ¿cuál de las dos personas está con relación al infinito más cerca? Y la respuesta es, las dos están distanciadas de la misma distancia con relación al infinito. ¿Por qué? Porque infinito, ¿quién dijo que el infinito es para allá o para acá? Infinito es para todos lados. Quiero decir con esta idea, señoras y señores, por favor, entendamos que estamos de antemano en las manos de Dios. ¿Qué dijimos al principio? Que la sabiduría de Dios, ¿cómo Él se revela? El nombre con el cual crea Dios, de acuerdo a la Torá, los que sabemos hebreo, en el Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo dice Reshit bara Elohim y usa para crear el mundo el nombre de Elohim. O sea que Dios tiene varios nombres en la Torah. No quiero alargar el tema, pero cuando usa el nombre de Elohim para crear la realidad, el nombre de Elohim significa sabiduría. O sea, que cómo crea el creador del universo este mundo solo con sabiduría. Entonces, esas son las letras hebreas que dije desde el principio. El Eterno se revela en este mundo para crear este mundo con sabiduría solamente.
Pero como el propósito es dejarnos libre albedrío, porque de otra forma no hubiera remuneración, seríamos unos robots. El Eterno quiere dar al ser humano, pero para eso tiene el ser humano que tener libre albedrío. Por lo tanto, el Eterno tiene que esconderse en toda la realidad y desaparecerse para que nosotros lo encontremos. Ese es el propósito, uno de los propósitos profundos de este mundo, encontrar a Dios y entender que Él está en todos lados, en todos lugares. Por lo tanto, quiero que el ser humano tenga una roga, una calma, que nos calmemos, que entendamos que de todos modos, si estás en la calle, si duermes en la calle, en un parque, si no tienes disque una casa y si no tienes, no importa qué disque no tienes, de todos modos estás en las manos de Dios, porque Dios está en todos lados, Él forma toda la realidad, en la ropa que te pongas, en los zapatos que te pongas, en la calle donde estés, en el asfalto, en esa esquina, en esa banca, en esa silla, en ese árbol, en donde quiera que estés, en todos lados está nuestro Padre creando la realidad y de antemano estamos en las manos de Dios. Por eso dije antes, ¿cuál está más cerca del infinito si dos personas están a distanciadas de billones de años luz? ¿Qué quiere decir con eso también? Que no codiciemos al que dice que tiene dinero, al que dice que es millonario. ¿Por qué digo dice que es millonario? Porque al final no tiene nada. ¿Por qué? Porque cuando él fallezca, también el millonario va a estar enterrado bajo la tierra y no se va a llevar nada. El millonario no tiene 20 estómagos o 30,000 bistecs que se pueda comer simultáneamente una vez cuando tú y él o yo comemos y sabemos que si comemos de más, nos vamos a poner gordos, nos vamos a enfermar y después vamos a hacer dieta para quitar todo lo que hemos comido. Y otra vez, el millonario no está más cerca de Dios. El millonario, sin ofender, está más cerca también, quizás, solamente de la materia, en caso de que no sea una persona espiritual. Si una persona está conectada espiritualmente y puede disfrutar de dos mundos, el espiritual, conectado con Dios, de la forma correcta, y también es millonario, bienaventurado sea, que hay muchos de esos judíos muy millonarios y muy conectados con Dios. Eso sería lo máximo en este mundo, lo completo. Mas, sin embargo, no todos podemos estar en esa tentación, esa prueba, porque a propósito, by the way, en esta generación los millonarios son millonarios, porque es una prueba la que tienen que pasar. Y los que no somos millonarios, quizás, los que no son millonarios, es porque tienen que pasar otra dimensión de prueba. Y acordémonos, todos estamos enfrente de Dios y todos no tenemos absolutamente nada. Porque cuando no importa que en la sociedad aquí hemos tenido acuerdos de que esos pedazos de papeles impresos, que son los que se llaman dinero, que es otra vez, es un acuerdo humano, porque ese papel cuando se evalúa la moneda entendemos que no sirve para nada. Entonces, no porque hemos inventado acuerdos relativos humanos, no por eso valemos más que otros, no porque tengamos dinero podemos valer más que otros, sino la única moneda correcta que vamos a manejar en el mundo venidero son los actos de bondad, de caridad, de amor, de fraternidad, de comprensión a tu prójimo, cuando ayudaste a los demás, ¿ok? Con la intención correcta. Es la única moneda que cuando fallezcamos sí nos las vamos a llevar. O sea que la persona se confunde a veces en disque lograr triunfar. Triunfar no necesitas dinero para triunfar. Triunfar es entender y encontrar a Dios cada instante de tu vida. Si haces eso, en la distancia que pusimos a dos seres humanos, en el ejemplo que inventé de distancia entre dos seres humanos, ¿cuál está más cerca del infinito? Ahora viene una respuesta muy interesante. De los dos, si no están conectados con el infinito, en la intención, en el pensamiento correcto, en la emoción correcta, seguramente que los dos están igual de perdidos. O sea que en este mundo infinito, el eterno se desaparece en todos lados porque está en todos lados para que no digas yo estoy lejos de Dios. No, estamos en las manos de Dios. Respiramos al eterno, porque Él es todo. Pero cuando lo encontramos y nos conectamos correctamente con el creador del universo, entonces ya no estamos a distanciados de Él, ya hemos logrado no solamente encontrarlo, sino conectarnos con Él. Y ahora sí, de ahí viene el poder del ser humano, esa es la humildad. ¿Y por qué hablo de la humildad
y que es tan importante. ¿Por qué tiene que ser así? Porque así como el Eterno, oigan bien, porque así como el creador del universo, que en su esencia, por decirlo así, si hablamos de esencia, que no comprendemos nada de eso, pero para decir una idea, es infinito. Y cuando hablamos de infinito, ya no entendemos nada porque la mente solo entiende cosas finitas, definidas, con límites, palabras que tienen un principio y un fin, porque cosas infinitas la comprensión ya no comprende. Ya no hay, el intelecto no puede captar infinito, sino solo finito. Entonces, por el hecho de que el creador del universo, que es infinito, para crear un mundo finito, él, por decirlo así, se achica, se abstrae de no aparecer en su presencia, con su presencia infinita, porque quiere que exista un mundo finito. Entonces, por decirlo así, se achicó. Y de ahí que entendamos, por decirlo así, claro, la humildad, dice el creador, así como yo, para que tú existas, yo me achiqué. O sea que la grandeza de Dios, por decirlo así, es achicarse para permitir esta realidad. El Eterno dice, si quieres acercarte a mí, no puede haber acercamiento si no hay que te comportes como yo. A propósito, esa idea es importante en la vida matrimonial. No puede haber acercamiento hacia tu esposo o a tu esposa si no te comportas como él o como ella. Claro, de la forma optimista y buena, ¿ok? O sea que si no hay eso entre Dios y el ser humano, de que así como el creador se achica para que existamos, porque si Él retorna con su presencia infinita a este mundo finito, todo se absuelve y desaparecemos todos. Entonces, por el hecho de que Él se achica, les voy a decir esto de otra forma, en el nombre de Dios. Tiene varios nombres el creador del universo. Uno de los nombres, el nombre, el tetragramatón famoso de cuatro letras, que a propósito son las cuatro letras que aparecen en cada célula de cualquier ser humano, mas sin embargo estas tagliot, estos descubrimientos, no todo el mundo lo sabe y tampoco lo quieren expander, mas sin embargo, luego hablamos de eso. El caso es que las cuatro letras del tetragramatón Yud, Kei, Yud, He, Vav, He, son los quiere decir para que entiendan los que estamos hablando hebreo, perdón, los que no saben hebreo y que se vayan a confundir cuando diga Kei, porque está prohibido pronunciar el nombre de Dios. Sin embargo, para aprender solamente, el caso es que estas cuatro letras suman 26, porque Yud es 10, Yud, Hei, la Hei son 5, Vav son 6 y otra Hei son 5, juntos 26. En el idioma hebreo, como dije que las letras representan números, hay enseñanzas muy profundas. El caso es que 26 son dos números, 2 y 6. Luego lo escriben, háganlo, les va a gustar. Muy importante concepto e información. Entonces, 2 y 6 juntos forman el número 8. O sea que el nombre de Dios, el nombre sagrado, las cuatro letras del tetragramatón, al final son el número 8. Y la pregunta que los sabios se preguntaron, ¿por qué Dios, su nombre tan importante, al final de cuentas forma el número 8? Como dijimos, es Yud son 10, Hey son 5, Vav son 6, Hey son 5, suma 26, 2 y 6 suman 8 y agarraron la tabla del 8 y vean lo que va a suceder. Escríbanlo, 8 por 1 solamente son 8. 8 por 2, escríbanlo, van a ser 16. Pero el 16 está formado por dos números, por un 1 y un 6. Entonces, si sumamos 1 y 6 son, eh, 1 y 6 son 7. Fija lo que va a pasar. Cuando fue 8 solamente 8 por uno es solamente 8 al final. Cuando es 8 por 2 que se supone que va a crecer el número, 8 por 2 son 16. Sí, pero uno y 6 son 7. O sea que al final se achicó. El primero era 8, el segundo es 7. 8 por 3, 8 por 3 son 18. Perdón, 8 por, perdón, ya se 24, perdón. Estoy cerrando los ojos y luego estoy pensando en cuántas. Perdón. 8 por 3, 24. Entonces son 24, son 2 y 4, 6.
O sea que cuando fue 8 por uno son 8. 8 por 2 son 16, se hizo 7. 8 por 3, 24, 2 y 4, 6. 8, y así continuamos y vamos a ver que el número al final va a bajar. Primero son 8, luego 7, luego 6, luego 5, luego 4, luego 3. El caso es que el secreto es si Dios nos dice. ¿Quieren ustedes crecer y ser poderosos? La respuesta es que creo que todos queremos ser grandes y poderosos. Y dice el Eterno, vengan, yo les voy a enseñar a crecer. 8 por uno soy solamente 8. 8 por 2 tengo que crecer, me achico. 8 por 3 me achico. 8 por 4 tengo que crecer, me achico, hasta que yo desaparezco, como hemos dicho, con la presencia infinita para no ser consumidos y desaparezcamos en este mundo que Él permite que exista cuando Él se retrae, por decirlo así, de su presencia infinita. Por lo tanto, entendamos todos juntos que hay un programa en este mundo. Hay muchas cosas que aprender y entender. Lo más sagrado de todo lo que he dicho, aunque han sido hecho muchas cosas hermosas, no olvidemos que de antemano estamos en las manos de Dios. Y no porque alguien corra por dinero o que tenga no sé qué materialmente, no por eso Él es más que tú. Hay un real estate, hay un real estate en español, creo que es bienes y raíces. Hay un negocio mucho más importante que un millonario que tiene dinero porque hizo bienes y raíces y compró propiedades, vendió propiedades, tuvo por ciento, 1 o 2% de cada propiedad, vendió una mansión de 15 millones de dólares, 1%, 2%, wow, ¿cuánto dinero gana? No porque tenga otra vez una cabeza muy grande ni porque tenga, no, 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 porque Dios le permitió a esa persona, le abrió la mente, le dio la idea y ahora eso es lo que él hace, pero él no es más inteligente que tú ni que yo. Claro, no le falta respeto a la gente, pero balance, balance. ¿Cuánto? Pues también que esa persona es millonaria y sea buena y humilde y dadora y da caridad. Pues no dije que no, pero lo que hay que entender es que no es por ahí la carrera, o corretear, o perseguir. El éxito no depende el éxito del dinero, sino de encontrar a Dios en cualquier lugar. Y cuando nosotros nos transformemos, y cuando nosotros logremos ayudar a los demás, influenciándolos, dándoles ideas para que triunfen, si tú lograste acercar a un ser humano al creador del universo, Boreolam, santo bendito sea, Kadosh Baruj Hu, y lograste transformarlo para que se salve de la ignorancia y empiece a disfrutar de la felicidad correcta, que la felicidad vendrá solamente si hay comprensión correcta del propósito y vive correctamente y hace lo que tiene que hacer, no solamente salvaste a él, sino a todas las generaciones posteriores de él. O sea que ese real estate, ese bienes y raíces espiritual, está escondido del ojo humano. Es como el pez. ¿Ustedes saben por qué los peces se reproducen tanto en la mar? Porque no hay el ojo que los ve reproducirse. ¿Por qué el proceso de 9 meses de un embarazo de una mujer, desde un esperma hasta 9 meses, hay un ser ahí adentro, un bebé con trillones de milagros de células y una, wow, sincronización absoluta y perfecta de un cuerpo, de una mente, de un ser, de un pensamiento, y sucedió en 9 meses? Pero cuando nace el niño, el bebé, el proceso de crecimiento va miles de veces mucho más lento. ¿Por qué? Porque hay ojo, el ser humano está viendo, y el error que las madres sin mala intención cometen mucho es de que van a presumir a su hermoso bebé sin darse cuenta que al estar presumiendo a ese bebé están haciéndole el ojo malo, que directamente el ojo malo se hace no con malas intenciones. Cualquier mujer que vea a un bebé de su amiga y que esté ese hermoso bebé y diga, ay, qué bonito bebé, y le pase una emoción de que ella quisiera tener así un bebé tan hermoso, no importa qué, eso hace el ojo malo, ¿ok? El caso es que entre más tengamos el secreto de esconder nuestros triunfos, por eso va a tener más bendición. O sea que cuando una persona vendió bienes y raíces y compró una casa o vendió una casa, tiene un número específico de ganancia y punto. Si ganó $1,000 o $10,000 o $1,000,000 o de pesos, esa es su remuneración y está limitada. Y dices, wow, pero tiene mucho dinero, sí, pero está limitado. Y tu real estate y tu bienes y raíces espirituales, que cuando influenciaste a un ser humano por el hecho de que nadie ve, ni sabe, ni les interesa, y ni siquiera aprecia
y ni mucho menos sabe la remuneración que vas a tener por haber rescatado un alma, solamente un alma. Imagínate la remuneración que vas a tener porque nadie se da cuenta, porque no hay ojo malo, ni siquiera te codician, ni siquiera... Eso no es una competencia, la gente no está pensando en eso, en ese real estate espiritual, en ese bienes y raíces de ayudar y de fomentar la paz en los demás, ayudar a un matrimonio a no divorciarse. Oigan bien, un solo ser humano que transformaste, tú no sabes el regalo o el premio o el precio o la remuneración que vas a recibir. ¿Qué es un ser humano? Para que entendamos qué es un ser humano, preguntémonos, cuando Dios creó a la creación, creó en los animales hembra y macho. Pero cuando Dios creó al ser humano, no los creó hembra y macho, sino creó a un ser humano, uno solo. Y Eva, Javá, estaba incluida en él por muchas enseñanzas. Una de ellas para enseñarle al ser humano que cuando los divida el Eterno a ella, a Eva, y la saque a ella de la costilla del lado de Adán, era para enseñarles que el propósito era la unidad. Por eso los animales no tienen ese instinto de preocuparse por sus bisnietos, ¿no? Los animales tienen una criatura, la acompañan un tiempo más o menos, pero ok, creció y se fue. ¿Ok? Se fue, se desapareció. No hay un amor, mis nietos, mis bisnietos. Hay abuelita tigre, abuelito. Eso no existe. ¿Por qué? Porque fueron creados de otra forma. Pero el ser humano fue creado, ella en él, para que entienda que el propósito de la vida matrimonial es ella estar en él y él en ella y ser la unidad perfecta, como se dijo previamente acerca de que tengamos y actuemos uno como el otro, así para que haya acercamiento hacia el ser humano con Dios. Y entonces, ¿por qué fue creado Adán uno solo? Dicen los sabios, para muchas enseñanzas y una de ellas, para que entendamos lo que vale un ser humano. O sea que fue creado solamente Adán, un ser humano. Pero cuando él empezó a procrear, todos los millones de millones de millones de gentes que hemos existido son resultado de un Adán para enseñarnos lo que vale un ser humano. O sea que así como Adán, todos los seres humanos somos familia de Adán el primero, así cuando tú rescatas una sola alma, ese real estate, ese bienes y raíces espirituales, que está escondido del ojo, porque la gente ni sabe, ni lo valora, ni entiende lo que vas a ganar. Por eso, bienaventurado el que entienda lo que estoy diciendo y se dedique y nos dediquemos a tratar de dar buenos consejos, de influenciar al mundo para bien, a nuestros hijos, a nuestros seres humanos queridos, a todos los alrededor nuestros, y para eso tenemos que tener esa humildad y ese control de emoción, de humildad para crecer. Espero que las cosas estén claras. Espero que todos tengamos el privilegio de salir de nuestras limitaciones por medio del estudio, recordar que el Eterno nos dio tantos tesoros, pero los tesoros hay que pulirlos y hay que renovarlos y hay que tratar, así como dijimos que Jacob, el patriarca, y en aquellos tiempos el ser humano no solamente tenía intelecto en el intelecto, sino en todos los miembros del cuerpo. Ay, ojalá y bienaventurados seamos cuando empecemos a abrir esas dimensiones y esos parámetros limitados que nos hemos limitado por ignorancia y por tener fes chuecas, ¿ok? Y todos en el trabajo de limpiar y de limpiar y de purificar y de humildad y para crecer y encontrarnos a nosotros mismos, porque si nosotros no nos encontramos a nosotros mismos, nosotros no vamos a poder nunca entender hasta que fallezcamos, tristemente, pero será muy tarde, todas las capacidades subconscientes que el Eterno nos dotó. Todos los seres humanos podemos volar, podemos hacer traspasar, todo, en potencia tenemos todo, pero está todo dormido, está todo mal usado, está todo atrofiado. Tenemos todo. Sea la voluntad de Borolam que wake up, despertemos todos, primero yo también, claro, y logremos logros y entendamos que somos ilimitados, que podemos triunfar en dimensiones ilimitadas. Para eso hay que proclamar, para eso hay que hablar, para eso hay que darle gloria a Dios, conectar al ser humano con el creador del universo, para que esas dimensiones sean limpias, sean purificadas,
que nos conectemos con nosotros mismos, con todo lo que Dios nos ha dotado, para usar las capacidades correctas, para triunfar y hacer y transformar este mundo en mejor mundo, para evitar la Tercera Guerra Mundial. Espero que todos, con humildad, oremos todos los días en nombre de todos y que le pidamos al Eterno, con su misericordia infinita, porque su oración es que Él quiere tener misericordia del ser humano, de sus hijos. Entonces conectémonos con Dios, diciendo de antemano que seguramente no merecemos la paz mundial, seguramente somos indignos de algo bueno, pero sus misericordias y su amor hacia nosotros es infinito, y rogarle a Dios que sí, que nos perdone y que traiga la paz mundial, que si hay que circuncidar los corazones de todos, eso haremos, que si hay que limpiar la impureza de las malas intenciones de todos los seres humanos, lo haremos. Eso es o sea que si hay que destruir algo, será la mala intención del ser humano, no al ser humano y no a nada de esta creación. Y razón que así sea, que todos encontremos la paz personal, que todos logremos elevarnos, que todos sigamos adelante. Los quiero, deseo lo mejor para todo ser humano. Y razón, Shineskela Gula Shema, que ojalá logremos la redención final. Me carobe ameno en nuestros días. Amén. Tiene razón. Piensajudío.com, Yuda Pérez. Nos vemos en la próxima semana para desplazar Shem, claro, si Dios nos permite la vida. Quiero agradecer en nombre de todos ustedes al creador del universo que nos permite decir ideas, que nos permite dar información, que nos permite a todos recordar cosas que a veces mucha gente dice, no, ya me la sé, ya te la sabes, sí, pero se nos olvida. Y ojalá logremos esa redención personal. Paz en Israel. Amén. Ken Shabbat Shalom para todos ustedes.